noches, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de hoy. Estamos en la serie de escatología, hoy es la sesión número 6 y el tema que estamos estudiando esta noche es el reino milenial de Cristo y vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes de sabiduría. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados, Señor, y a todos aquellos que posteriormente vean este estudio bíblico, Señor. Declaramos bendición sobre ellos, Padre. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, esta noche vamos a estudiar, como les acabo de mencionar, sobre el reino milenial de Cristo. Y para ello vamos a comenzar compartiendo pantalla en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, para introducir el tema del reino milenial de Cristo, vamos a leer brevemente el capítulo 19 del libro de Apocalipsis y luego hacemos un breve análisis y pasamos al capítulo 20, que es el que propiamente habla sobre el reino milenial. Capítulo 19, versículo 1. Después de esto Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ok, esto es el capítulo 19 de Apocalipsis. En este capítulo voy a tratar de ser breve, porque hay mucha materia aquí hoy. Primero les voy a dar un poco la introducción. Lo que está antes de este capítulo es lo que se llama la caída de Babilonia, de la gran ramera o la gran Babilonia. Se menciona en el libro de Apocalipsis refiriéndose específicamente, según los teólogos, y digo según los teólogos porque eventualmente puede haber muchas interpretaciones también respecto a quién es la gran ramera o quién es la gran Babilonia. De hecho, en los tiempos del del Imperio Romano se decía que la gran ramera era el reino romano. Muchos han dicho que la gran ramera es la Iglesia Católica. No hay ninguna, yo no encuentro ninguna evidencia en la Biblia de que sea la Iglesia Católica, como muchos dicen, sino que yo estoy de acuerdo con lo que establece una gran cantidad de teólogos, con lo que interpreta una gran cantidad de teólogos, que la gran ramera de la que se habla, la Babilonia la Grande, es el sistema del mundo que conocemos actualmente. El sistema que conocemos actualmente va a llegar un momento en que va a caer por completo. Y de lo que se habla es de que ese sistema cae justamente en el tiempo cuando termine el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Y por eso, bueno, por eso y por muchas otras cosas, yo pienso que la venida de Cristo a la tierra o la segunda venida son dos eventos por separado, uno que es el rapto y otro que es la venida gloriosa de Cristo, cuando pone su pie sobre la tierra, que viene propiamente a ejecutar. Este es el momento cuando se da esa llegada gloriosa del Señor en persona a la tierra, porque en Primera de Tesalonicenses 4, cuando habla del rapto de la iglesia, está diciendo que los que estén vivos, primero los que hayan muerto en el Señor y después los que estén vivos se encontrarán con el Señor. ¿Dónde? A ver si recuerdan. Primera de Tesalonicenses 4 dice, primero los que hayan muerto en el Señor y después los que estén vivos en ese momento, que sean salvos, los muertos serán resucitados y los que estén vivos serán arrebatados y se encontrarán con el Señor. ¿Dónde dice la palabra? En las nubes. En las nubes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en este capítulo, después de ese antecedente que les acabo de dar, se habla de que se oye una gran voz de multitud en el cielo, se dice aleluya, salvación, es un momento glorioso del Señor, un momento, un grandísimo acontecimiento. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, de esto se habla en el libro de Apocalipsis, si mal no recuerdo, capítulo 11, dice que adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Es decir, esto es un acontecimiento, yo diría que inimaginable para nosotros, donde se le da gloria al Señor, donde el Señor se está glorificando de una manera tal vez como nunca ojo humano lo ha visto. Y habla de las bodas del Cordero. Muchas veces hemos escuchado hablar de las bodas del Cordero, incluso los que en algún momento fuimos católicos, en la Iglesia Católica se habla mucho de las bodas del Cordero. Y fíjense lo siguiente, el rapto de la iglesia del que se habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 no es el día de las bodas del Cordero. El día de las bodas del Cordero empieza aquí, en este momento, después de la caída de Babilonia de la gran ramera. Y dice que han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ver, ¿quién es la esposa del Cordero? Yo.
Yo también. Yo. ¿Quién dijo yo de último? Yo, Carolina. Carolina. Ajá. Muy bien. César y Mile, la iglesia de Cristo, los creyentes son exactamente la esposa, la novia del Cordero. En este momento la iglesia es la desposada. Eso quiere decir como la prometida. Y cuando llegue este momento es cuando se están celebrando las bodas. ¿Sí me explico? Sí. Quiero contar una breve historia que yo estoy seguro que Ana y Miguel se la saben, pero lo voy a contar para que Mili y César y los que nos vean posteriormente entiendan un poco mejor esto de las bodas del Cordero. Fíjense que dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En otras palabras, la esposa se va a vestir de gala. Quiero contarles algo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que ella va a tener un hijo, ¿qué le dice María al Que ángel? ella no ha conocido hombre. Que ella no conoció hombre, que ella no. ¿Cómo yo voy a tener un hijo si yo no he conocido hombre? Entonces, ¿era virgen María? Sí. Lo era. Sin embargo, ella estaba desposada con José. Sí. ¿Qué significa desposada? Significa que él le pide a ella matrimonio. Entonces, se reúnen las familias, hacen una fiesta, hacen un compromiso formal, le pone el anillo, y él se va para su casa, ella se queda en la casa de sus padres, pero eso es un compromiso irrompible en la tradición judía. Yo no sé si me estoy explicando. Sí. ¿Qué fue lo que dijo o qué fue lo que pensó José cuando se enteró que María estaba embarazada? Él pensó repudiarla, porque la ley le permitía a los hombres, cuando una mujer había cometido adulterio, que la podía repudiar por adulterio y esa mujer moriría a piedras. El pueblo le iba a apedrear. Entonces él no quería que eso sucediera y fue cuando se le apareció el ángel a él y le dijo, no, lo que está en el vientre de María del Espíritu Santo es. Pero les estoy contando todo esto para que ustedes entiendan que el compromiso de José y María no es un compromiso como el que, entre comillas, compromiso entre comillas como los que se hacen hoy en día. Óigame una cosa, bíblicamente el noviazgo no existe. Correcto. El noviazgo en la Biblia no existe. Lo que existe es el desposamiento. Repito, se hace un compromiso, ya ella es su mujer, ya él es su hombre, pero no se acuestan, no conviven juntos, porque es el novio, se va para su casa, pero ¿a qué creen ustedes que él se va? O sea, ¿qué creen ustedes que es lo que procede a partir de eso? Lo que procede a partir de ese día es que él va a construir la casa, él va a preparar la casa. Cuando la casa esté lista, se hace otra celebración. ¿Y qué hace el novio con la novia? Se la lleva. Se la lleva para su casa. ¿Ustedes me están entendiendo? Óigame, yo les cuento esto y se me pone la piel erizada. Porque el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre, a ver quién se acuerda de eso, Muchas moradas ahí. muchas moradas hay. El Señor Jesús dijo, entre tanto mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesús dijo que, es decir, en el cielo se están haciendo los preparativos. ¿Para qué? Para la boda del Cordero. Para las bodas, porque cuando uno acepta al Señor en su corazón, a Cristo, como su Señor y Salvador, uno pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, o dicho sea de otra forma, uno pasa a ser la desposada. ¿Y cuál es el anillo? El anillo que simboliza El Compromiso. compromiso. el compromiso. ¿Cuál es el anillo? Las arras, ¿verdad? El anillo es las arras, el compromiso.
¿Cuál es el anillo que nos dio el Señor a nosotros? No El sé. anillo es el Espíritu Santo. Santo. Ese es el anillo es como un adelanto de lo que va a ser la vida en común. Y el Señor nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo es las arras de ese compromiso. Entonces, se están haciendo los preparativos hasta que llegue el momento de las bodas del Cordero. Y a la iglesia se le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Se va a hacer la cena de las bodas del Cordero. Para los que recuerdan aquella parábola de las vírgenes que tienen que tener la lámpara llena de aceite porque si no se quedan afuera y no van a participar de la boda. Sí. ¿Cuál es el aceite? El aceite para nosotros es la presencia, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice el versículo 9. Entonces, el pasaje habla de las bodas del Cordero y habla del jinete del caballo blanco que es Jesús, su ropa teñida de sangre por su propio sacrificio. Él es el verbo de Dios, como lo dice en el libro, en el Evangelio de Juan capítulo 1. Dice que Jesús es el verbo, que en el principio es el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es decir, que se celebran las bodas, pero al mismo tiempo se está celebrando, se está realizando un juicio. Y se está anunciando a las aves del cielo que van a comer carne de reyes porque se está celebrando, se está realizando una batalla en la cual va a ser, miren lo que dice aquí, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Dónde estaban? ¿Qué habían estado haciendo la bestia y el falso profeta? ¿Quién es la bestia? Satanás. La bestia es Satanás. ¿Quién es el falso profeta? ¿Recuerdan? No. El falso profeta es el que está gobernando con el anticristo, ¿se acuerdan? En el periodo de los 7 años. Claro. Ok. Exactamente. Ok. Y en este caso, cuando dice la bestia, está hablando propiamente, no está hablando de Satanás, sino que está hablando del anticristo específicamente. No está hablando de Satanás, sino del anticristo. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Se acuerdan la marca de la bestia? El 666. Y que habían adorado a la imagen de la bestia. Porque recuerden que en la segunda mitad de los 7 años, Satanás, el anticristo ordena que todo el mundo le tiene que adorar a él. Y entonces dice que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ojo, algo bien importante, cuando dice lo demás no se está refiriendo a toda la humanidad que está en ese momento. Se está refiriendo a los que están haciendo maldad con ellos, a los gobernantes que están haciendo maldad con ellos, a los que están haciendo todas esas maldades con el anticristo y con el falso profeta. No es con toda la humanidad que haya quedado para ese momento. Pero Bien importante, perdón. una pregunta. Pero Sí. el anticristo y el falso profeta son dos personas diferentes. Es el mismo. No, son dos personas. Eso lo vimos, creo que fue Sí, en la sesión anterior o tras anterior. ya no, porque o sea, tengo esa confusión. Yo pensaba que era Satanás y el falso profeta es el anticristo. No. Si mal no recuerdo, Apocalipsis 6, lo vimos en la sesión anterior o tras anterior, habla de la bestia que es el anticristo y el falso profeta que es que dice que es la bestia, la otra bestia, la bestia más pequeña, que es el que hace señales para engañar a la gente para que le obedezcan al profeta, para que le obedezcan al anticristo, para hacer pasar al anticristo como alguien
digno de adorar. Recuerda que la Biblia, o sea, el diablo clona la Biblia. Exactamente. Ok. La palabra. Entonces, recuerden que cuando el Señor viene, cuando Jesús se manifiesta, que hubo antes de Jesús un Juan. profeta que fue su primo Juan el Bautista que manifestó la venida. Ok. Exactamente. Como Jesús fue manifestado por el profeta de Dios, el anticristo también va a ser manifestado por el falso profeta. Exactamente. O sea, Así que mismo. el falso profeta hace el papel de Juan. Eso. Literalmente El falso se pudiera profeta hace decir. el papel de Juan. Pero con una gran diferencia. No, César, claro. que el falso profeta, o sea, ¿cómo diríamos que era la personalidad de Juan? ¿Era humilde o era soberbio? No era Humilde. humilde. Absolutamente humilde. Este profeta va a venir haciendo muchos prodigios para engañar a la gente. Juan no hizo eso. Juan lo que hizo fue predicar, pero Juan no hizo milagros. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Sí. Entonces, en el capítulo 21 es donde se comienza a hablar propiamente del gobierno milenial de Cristo. Bien interesante esto, ¿verdad? Todo esto que está hablando en el capítulo 20 sucede después de los 7 años que representan la semana 70 de las 70 semanas de las que habla Daniel en el libro de Daniel. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí. Ok. Y ojo que reitero, este evento de las bodas del Cordero no es el evento del rapto de la iglesia del que habla Primera de Tesalonicenses 4. Por eso es que la posición de muchos teólogos es que la venida de Cristo se da en dos momentos diferentes y a lo que se refiere es que una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la venida gloriosa de Cristo a la tierra en persona. Aunque muchos teólogos no lo interpretan igual. Ahora vamos a el gobierno milenial. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por ti. 1000 años. Por 1000 1000 años. Ok. Ahora sí estamos hablando de Satanás, César. Ok, sí. El dragón y la serpiente antigua. En Entonces, este momento, ¿dónde ajá, está? pero, y cuando se refiere a la serpiente antigua, es el mismo Satanás. El mismo Satanás. Es la En misma este serpiente momento, que, ¿dónde están? ¿Ah? que es la misma serpiente que engañó a Eva. Eso. Exactamente. En este momento, ¿dónde están el anticristo y el falso profeta? Vamos a ver. No, La es que bestia fue apresada y con ella el los falso profeta. lanzó. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ajá, exacto. Un lago de fuego. ¿Quién más fue lanzado en este momento en ese lago? Aquí no dice Satanás. más nadie. No. Solamente esos dos. Exacto. ¿Ok? Vi Satanás. un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ajá. Y agarró el dragón, lo prendió, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿qué hicieron con el anticristo y el falso profeta? Lo quemaron. Lo lanzaron al lago. Ajá. ¿Y qué hicieron con Satanás? Lo ataron. Lo ataron. No es lo mismo, ¿verdad? No. Lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Dónde queda el abismo? Yo no sé. Yo no sé dónde queda. Por allá bien donde hace calor. Ah. Y puso Donde el sus diablo sellos botó la sobre chancleta, él. como decíamos en casa. ¿Cómo? Donde el diablo botó la chancleta. Yo creo que en el centro de los volcanes. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Ustedes saben que dice la Biblia que Satanás es el padre de todas mentiras. Sí. Que él vino al mundo para
para engañar y para destruir. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Ahorita están sacando. Entonces, ¿por cuánto tiempo va a ser atado Satanás? 1000. 1000 años. Por 1000 años. Eso tiene un propósito. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para los que piensan, que algunos teólogos que son de la posición amilenarista, que sostienen que el milenio es este tiempo que estamos viviendo, pero aquí se habla del milenio como un evento después de que ocurrió lo de la marca de la bestia y de la adoración de la bestia. Es decir, está haciendo clara alusión a los 7 años, perdón, de la tribulación y la gran tribulación. ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Repito, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. De eso se habla en el Apocalipsis, que los que no adoraron a la bestia fueron sometidos a martirio, y muchos de ellos decapitados. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esto me vuela los tapones. Yo estaba leyendo hoy un libro de Gille Ávila que se llama, por allá arriba lo dejé, ¿Quiénes se irán? Y Gille Ávila sostiene, él es de la posición del rapto parcial, y sostiene que no toda la iglesia se va, que parte de la iglesia se queda, dependiendo de cómo esté el comportamiento, la santidad. Porque aquí estamos hablando de gente que están llamados a juzgar, pero que estuvieron en la tribulación. ¿Sí o no, Miguel? Eso es correcto. Porque aquí dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Si yo me fui en el rapto, nadie me obligó a ponerme la marca. ¿Sí me está siguiendo, César y Emilio? Sí, sí. Claro. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, de la segunda muerte habla más adelante de Apocalipsis. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Óigame, qué hermoso es. El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y dónde están el anticristo y el falso profeta? Quemándose todavía. Wow. Quemándose en el lago. Y saldrá a engañar a las naciones, otra vez, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, oigan, esto se llama la batalla de Gog y de Magog, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, está hablando de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así como cuando, ¿te acuerdas, Miguel? Cuando Elías con los profetas de Baal. Pero esto debe ser algo de, es que no se sabe
si se está hablando aquí de personas o si esta guerra es espiritual. Yo tiendo más a pensar que es espiritual. ¿Ustedes qué creen? Sabemos. Pero bueno, es en la tierra porque dice que descendió fuego del cielo. Muy bien. Ah, qué bueno, me gusta eso, Ana. Fue exactamente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Quién O estaba en ese sea lago? que, ajá, O sea, ahora que lo se nos va lanzaron para el lago. ahí, o sea, el falso profeta ahora se Donde fue. estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Wow. Y entonces después de esto viene el juicio ante el gran trono blanco. Aquí sí que llegó el gran momento. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mira, que están hablando de, son los libros Los libros. de las obras. Y otro libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oigan, qué tremendo esto, ¿eh? ¿No les parece? Demasiado. Todos Y los el días mar están tomando entregó nota. los muertos que había en él. Hay Y la secretarios en muerte, el cielo. Perdón, ¿sí? que hay secretarios en el cielo que todos los días escriben lo que hacemos. Wow, wow. Qué tremendo. Debe haber. Pues Sí. sí, tenemos asignados. Y el mar entregó los muertos, y no solamente eso que nos estamos observando. Y el mar Digo, entregó los muertos que había en él. para Y la ninguna muerte y computadora el de la Hades. Y NASA. entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. Los muertos. Los Los muertos, muertos. los que Cada estaban, uno según qué, Sus obras. sus obras. Las obras no nos salvan, No. pero son importantes. Y cuando hablo de obras no me refiero a ser como los artistas que salen públicamente ayudando gente, haciendo donaciones y tal. Eso es puro cuento. lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Sí. Oh. Porque seríamos bonitos, ¿verdad? Que calladito, Más bonito. lo que van a dar. Yo creo que en cuanto a las obras no nos salvan, pero nos clasifican delante del Señor. Sí, exactamente. Y lo que me refería, lo que quería decir con todo esto es que las obras no se refieren a eso, a que toman una foto aquí o la gente que pone testimonios diciendo entre comillas, la gloria sea para Dios, mire, esta persona está aquí dando las gracias por tal y cual cosa. No, no se trata de eso, se trata de hacer las cosas no para agradar a la gente, sino para agradar a Dios, actuando según la voluntad de Dios y actuando según lo que la palabra de Dios nos manda. Porque obras no se refiere solamente a regalar cosas o ayudar a gente, obras se refiere a muchas cosas. Usted sabe lo que es una buena obra. Ser leales a nuestra pareja, eso es una buena obra. Ser padres responsables es una buena obra. Ser leales a nuestros hijos es una buena obra, a nuestra sociedad, a nuestros principios. Esos son buenas obras. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se acuerdan que había hablado de que anteriormente, ok, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos? Ok, gracias. Entonces, aquí habla, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, ya los que, por fe, Ya ¿verdad? fueron juzgados. Los que hayamos sido llamados a gobernar con el Señor,
en el milenio, esto no nos va a afectar a nosotros. Y el Pero que como- no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago del fuego. ¿Dónde está quién? No, Satanás, Satanás, el falso el profeta. el anticristo. Y todos los que engañaron, por los que estaban marcados por el anticristo y el falso profeta. Yo les voy a hacer una pregunta y vamos a hablar de esto muy breve, no nos vamos a estacionar aquí, pero nada más para entender un poquito este versículo. Una persona que se muere hoy, ¿a dónde va? Bueno, lo que hemos... Antes decía que iba al cielo, pero lo que Ajá. hemos estudiado es que no muere, sino que está Dormido. dormido. Sí, pero Jesús también dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero esa es potestad soberana el que lo puede todo. Exacto, pero él dice que duermen, o sea, que vamos a dormir. O sea, el ladrón bueno no durmió, fue directo sin, y, ¿cómo decir? Y sin etapa y sin escala. Sí, está- Ok. Porque muchos dicen, a veces uno, un ejemplo, que se muere alguien, uno de esos que es bien malo, dice, debe estar ardiendo ahí en las pailas del infierno, dice. ¿Será cierto? Pues El tema es que la tradición y la cultura nos coloca estratos en la muerte, pastor. Recuerda que de alguna manera nuestra cultura es cielo, limbo, purgatorio, infierno. Entonces hay una posición de la muerte de acuerdo a tus obras. Correcto, pero sin embargo, nada de eso habla en la Biblia, ¿verdad? Claro, no, pero ese es Pero- un hasta que tema. será, pero- hasta pero- que venga la resurrección y seremos juzgados también. Correcto. Aquí se deja ver que eso va a ser después del milenio. ¿Cuándo será el reino milenial de Cristo? ¿Cuándo? Sí. A ver qué me dicen César y Mili, que están muy calladitos. Bueno, el reino milenial hace cuando aprenda al falso profeta y al anticristo. Exacto. Muy bien. Eso es una excelente respuesta. Claro. Después de apresar al falso profeta El anticristo. y al anticristo. Obviamente, no podemos hablar, va a ser en el año tal, porque eso no lo sabemos. No. ¿Qué más podemos decir de cuándo será el gobierno milenial, el reino milenial? Bueno, puede decirse que Después del rapto. después de la tribulación. Después de la tribulación La tiene tribulación. mucho sentido. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Sí. Pues primero en la tribulación y después en el rapto. Esto es una posición postmilenarista. Que el milenio viene después del rapto. Exacto. Sí, porque el Señor nos rapta, nos lleva a las bodas y después viene a gobernar con nosotros. ¿Dónde será el reino milenial de Cristo? Aquí viene la pregunta, Miguel. Ajá. Ajá. Muy buena esa. Bueno, Bueno, pues, dice que es en la interesante tierra. pregunta. ¿Qué piensa César? Que es en la tierra. Ajá. ¿Por qué crees que es en la tierra? Porque él dice que desciende. Y Él desciende. Y que él Ok. desciende. Esa es Y una va a resucitar interpretación, todo. esa es una interpretación, pero ¿qué otra cosa te podría dar a entender de que puede ser o que debería ser en la tierra? Bueno, esa, de la parte esa de que lo del mar salen los muertos, habla también de la misma tierra. ¿Dónde se dice que se va a librar la batalla? Entonces vi el Ahí cielo y está. aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba el Ajá. fiel y verdadero. Ajá. Ajá. Importante, mira el versículo 15. Tus De ojos su boca sale una espada aguda para herir con ella a las en las naciones. la nación, ¿Dónde están las naciones? en la En la tierra, tierra. Ajá. Entonces, ¿dónde la batalla? en la En tierra. la tierra. Ajá. Seguimos. Ahora sí, vea donde dijo Ana. Al 20. Miguel. Y dice que Ajá. las regirá con vara de hierro. Correcto. Seguimos. ¿Dónde? Al Vete 20. al 20.
al versículo 20, al o capítulo 20. capítulo 20. Ajá, los 1000 años, ajá, sigue. Ok, ajá. Ahí es donde dice César, y vio un ángel que descendía del cielo. Esa está bien. ¿Cierto? ¿Sí se ve? Sí, Y dice que las acciones están sucediéndose en un ámbito donde celestial o terrestre. Terrestre. Ajá. Porque ¿dónde estaba gobernando la serpiente antigua? ¿Dónde estaba gobernando el falso profeta? ¿Y dónde estaba gobernando el anticristo? En la tierra. Ok. Porque una cosa es dónde está el reino y desde dónde está el reino. No, y dice ahí, para que no engañasen más en las naciones. Las naciones están en la tierra. Así es. Exacto, Entonces, ¿dónde va a gobernar Cristo? La tierra. en la tierra. ¿Desde dónde Pero va a bueno, gobernar Cristo? Que no, es otra ¿desde dónde? pregunta. Desde el cielo. Ajá. Bien. Va teniendo sentido. Sí, sí, sí. claro, entiendo. O sea, tú dices que Cristo va a gobernar la tierra Desde el cielo. desde Desde el su cielo, posición celestial, donde está establecido que Él es todopoderoso y su eterno. trono. Pero como Cristo es todo y en todo, entonces Él va a gobernar desde cualquier lado a cualquier lado. Eso hay que verlo un poco desde el punto de vista de la óptica de la omnipresencia de Dios. Muy bien, algo inimaginable para nuestra mente finita. Claro, pues nuestra mente no puede definir la eternidad de Dios, desde dónde gobierna o exactamente en qué lugar está el trono del cielo, porque Dios es eterno, omnipotente y omnipresente. Él no necesita tener una ubicación física porque Él gobierna desde todo y en todo. Ahora, que de alguna manera hay una definición de dónde va a gobernar o cuál va a ser el ámbito de su gobierno, bueno, la misma Biblia, cuando vamos a Salmos, revisamos que Él le dio la tierra a los hijos de los hombres, ¿para qué? Para que la gobernaran. Para que la gobernasen. Muy bien. Entonces, de alguna manera está estableciendo que después de los acontecimientos del juicio va a existir un gobierno sobre la creación de Dios, porque si no, no tendría sentido el propósito de la creación, de crear el lugar a su imagen y semejanza para que volviera a ser lo que en un principio fue, que es el lugar de comunión eterna de los santos. Bueno, Miguel, me gusta muchísimo lo que estás diciendo y te lo amplío con esto. Muchos teólogos afirman que el milenio va a ser una forma en que el Señor le va a demostrar a la humanidad cómo hubiese sido la tierra según el plan que él tenía si Adán y Eva no hubiesen caído en el pecado. Claro. Porque así como va a ser la tierra en aquel momento, en aquel tiempo, que no va a haber nadie haciendo maldad, no va a haber necesidad de preocuparse que te van a robar, ni nada de eso, pero estamos hablando de un gobierno donde van a ser gobernadas personas normales, humanas. Lo que pasa es que eso se llama teocracia. Teocracia, exactamente. Eso va a ser un gobierno teocrático de alcance mundial. Así es. Entonces va a ser en la tierra, Sí, dices tú. La sonrisa de Mona Lisa, Miguel. Dice en la tierra. vamos a ver qué dice el Señor. Ok. El Señor en la estarán tierra y su reinando? plenitud. ¿Quiénes estarán reinando? Ajá. Los ¿Quiénes que van a reinar? creyeron, los hijos del Señor, los que no fueron Los engañados, que, exacto, fueron lo que... marcados por la bestia, los que cumplieron, ¿sabes? Como lo dijo Jesús, pues más por misericordia que por obra. Vamos a ver qué dice aquí. Creo que dicen los que pasaron por la segunda, no pasaron por la segunda muerte. Por la muerte segunda. Los de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que son los que se quedan después de la tribulación.
Ah, no. No, yo no A diría los que- eso. Para mí son los que no tienen la marca. ¿Quiénes pueden juzgar en el momento del juicio? Perdón, no escuché. ¿Quiénes tienen la capacidad de juzgar en el momento del juicio? ¿Tú estás preguntando o estás diciendo? Lo estoy preguntando. ¿Quiénes tienen la capacidad? Bueno, dilo. Yo creo que son los que no tienen la marca, porque dice que van a pasar algunos que, pues, o sea, que les van a dar ese poder. Elena Pascual, por ahí van los Exacto. tiros. Y O sea, no son los que no tengan la marca del- solamente pueden juzgar los que han sido probados para resurrección después de la muerte primera y que están listos para no afrontar la muerte segunda. oh, Quiere decir que son los santos de Dios a los cuales Él va a elegir en su momento en el proceso del juicio, porque no solamente lo puede hacer alguien, sino alguien que solamente es probado justo delante del trono de Dios. Para los que no se han condenado a la vida eterna. Así es. Yo me preguntaba, aparte de los que estén reinando, ¿quién más estará en ese reino milenial? Wow. Todos los personajes bíblicos. No estoy hablando de personas. Personas. Ya Ana se nos fue mezcló a Ya yo me Beña fui con para allá, Apocalipsis. Sí, 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 ya sí. toda la Biblia se... O sea, ¿quiénes son los gobernados? ¿Quiénes son los gobernados? Ajá. Yo voy a preguntar algo. ¿Los gobernados pasaron por la tribulación o no? creo que Claro que sí. Para llegar ahí tuvieron que haber pasado por la tribulación. Pasaron por la tribulación. Fueron raptados. Y los raptados. Los rectados están en cuerpos resucitados, Los raptados están recuérdate. en cuerpo glorioso, ya están listos. Ya están listos. Ajá. Pasaron por la tribulación, quedaron vivos, ¿verdad? Estoy hablando que el reino milenial es un reino de personas. Sí. Sí. Aquí todavía los gobernados no tienen cuerpo glorificado. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí. O los que nazcan. Correcto. Bueno, los que nazcan después de esa tribulación. Claro, Es durante el milenio. ¿Verdad? claro. Yo me supongo que las personas irán a vivir 120 años, me imagino. Esa Elena Pascual. O más. O más. Más, porque si se va a restaurar todo, Exactamente. si se va a restaurar el paraíso, no va a haber tiempo de muerte. Ya. ¿Cuánto tiempo durará ese reino? 1000. Sí. Ok. Dice 1000 años. Algunas personas piensan que esos 1000 años son, ¿cómo sería la palabra? Cronológicos. Un día para Algunos piensan que son 1000 años literalmente y otros piensan que es como un tiempo, un número simbólico. Algunos teólogos piensan que es un número simbólico y que no necesariamente van a ser 1000 años. ¿Cómo te lo imaginas a ese milenio? en paz, si Satanás está tirado en el lago, atado, está ahí ya, imagínate, Satanás no estará en el lago, estará atado atado, está atado. y no podrá engañar a la gente. Exacto, será divino. Entonces, ¿cómo va a ser el estado de la humanidad si Satanás no va a estar engañando ni tentando? En Más paz. fino. ¿Ah? Más fino. Más fino. Yo quiero Más que fino va a poner aquí. más fino. ¿Estarás en ese periodo? Si tu respuesta es sí, ¿estarás reinando o gobernado? Ahí se la dejo. A ver. Bueno, Juan Manuel, pero
Respóndame la parte A. ¿Ah? O ambas dos inclusive. ¿Estarás en ese periodo? ¿Sí o no? Sí. Santo Dios. Pero puedes estar reinando y gobernado, porque el que gobierna es el rey de reyes y señor de señores. Claro. Sí, me refería que si, tienes razón. La pregunta es que si vas a estar reinando con el Señor. Juzgando. Amén. Ojalá Él permita que su santa voluntad y su misericordia nos permitan, aunque sea, dar la patica al trono. Alcanzar. Que tengamos ¿Pero crees algunos que estarás en ese galardones. periodo, Miguel? Mira, ¿Sabes, no? hasta ahora me esfuerzo por tratar de alcanzarlo todos los días, cada día más. Amén. Vamos a decir que sí por fe, ¿verdad? Claro, por fe hay que creerlo. Aquí nos quedaron más preguntas, pero no sé si ya son las 10:48, si no lo dejamos para la próxima semana. Ok. ¿Les parece? Sí. Vamos a dejar estas preguntas para la próxima semana. Vamos a hablar un poco más sobre cómo va a ser el milenio y vamos a entrar en el tema de la vida eterna, de lo que viene después del milenio. Amén. 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 Bueno, vamos a orar. Hermano Miguel Ángel, nos diriges en oración, por favor. Con mucho gusto, pastor. Bueno, Padre, en esta hora queremos ser agradecidos de tu amor, Señor, de tu presencia y de tu palabra manifestada en esta noche a través de la enseñanza que el hermano Pastor Carlos nos ha traído, que no es otra cosa que reaprender lo que ya está escrito, lo que ya está perfectamente diseñado por ti para los que te amamos. Hoy entendemos un poco más de tu luz, hoy entendemos un poco más de lo que estás trayendo a cada uno de nuestros corazones y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento, que nos revele cada día más el poder entender más de tu palabra, el poder atender más al entendimiento de tu luz y de tu presencia en cada cosa que nos enseñas. Queremos que esta enseñanza de los últimos tiempos no se convierta en una manifestación de una urgencia física, sino de una presencia permanente de tu amor en nosotros, Señor. Que podamos estar listos y que podamos estar prestos para este tiempo que estamos viviendo, que va a venir, solamente tú lo sabes, pero nosotros simplemente queremos ser obedientes y servidores de tu palabra y de tu amor, y que se cumpla, Señor, tu palabra para que cada día uno más pueda ser para Cristo. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por los hermanos que estuvieron con nosotros y los que no estuvieron, que esta grabación les pueda alcanzar también y pueda ser revelado a sus vidas lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias por la sabiduría que viene de ti solamente y te damos gracias por el amor que siempre es manifestado a tus hijos en el gobierno único de tu amor presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.